Más allá del liderazgo. Hoy charlamos con Enrique Rodero. Enrique Rodero, bienvenido a nuestra entrevista en Más allá del liderazgo. Enrique, consultor, docente, colaboradora en diferentes publicaciones. Bienvenido, ¿qué tal estás? Bueno, un gusto saludarte el día de hoy. Encantada. Vale, pues si te parece, comenzamos. Al final, bueno, como siempre, lo que nos interesa de ti en este caso es la perspectiva del liderazgo, pero sobre todo desde tus experiencias, desde tu opinión y desde tu vivencia, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cuál ha sido tu trayectoria, tanto académica, en el mundo laboral, cómo es tu trayectoria en el liderazgo. Digamos que mi formación tiene una mixtura, una combinación bastante particular. Tengo una formación desde la perspectiva de las artes y humanidades, soy diseñador, pero por otro lado, incursioné en el ámbito administrativo, en los temas de estrategia, de análisis de futuro. Actualmente lo que he hecho es combinar esos dos mundos y dedicarme a la consultoría en diseño de futuros. Es decir, trabajo con organizaciones liderando procesos para construir el futuro de esas organizaciones. Entonces, ha sido muy interesante diseñar futuros con las organizaciones, con los colaboradores, con sus equipos, hacia la construcción colaborativa de futuros comunes, de futuros que sean de un interés común desde todos los colaboradores. Ha sido muy interesante aprender a conectar esas necesidades, esas visiones y poder llevar a equipos diversos a construir colaborativamente el futuro de esas organizaciones. Ha sido un reto muy interesante en los últimos años. ¿Cómo es este salto de empezar diseño y terminar en administración y diseñando futuros? Mira, mi pregrado fue en términos de diseño, me metí en los temas de creatividad, de innovación. Luego pasé a los posgrados de administración. Estaba yo estudiando y todos eran ingenieros. Había ingeniería industrial, ingeniería financiera, administradores de empresas. Fue un choque interno porque al principio cometí el error de tratar de volverme ingeniero o administrador, que yo no era, ¿cierto? Yo lo que quería era absorber de su saber o permearme de su saber para enriquecer el mío, pero sin darme cuenta, terminé tratando de convertirme en un administrador más, en un ingeniero financiero más, y efectivamente choqué allí. Choqué allí, entonces, un problema de que tuve que empezar a liderar mi propia vida, ¿no? Porque cuando yo entro en las aulas y le pregunto a mis estudiantes de posgrado que si gerencian algo, y a veces hay estudiantes que no levantan la mano y les digo, ¿no gerencias tu vida? Entonces hay que empezar por gerenciar y liderar nuestra vida, ¿no? En ese momento yo estaba en una crisis de liderazgo porque como que me quería meter al ámbito administrativo, olvidando mis raíces, y hasta que no reflexioné y encontré que el tema no era moverme hacia el otro ámbito, sino permear los dos ámbitos para construir lo que yo quería construir de mi futuro. No fue fácil porque tú sabes que en diseño de pronto manejamos ciertos tipos de contextos más humanos, más blandos, diseño centrado en el humano, mientras que en el otro pones los números, las ecuaciones por delante. Entonces, conciliar esos mundos y a partir de allí construir algo que es el diseño de futuros. Esto en otras latitudes ya lleva un tiempo, pero básicamente fue moverme a combinar esas habilidades blandas con esas habilidades duras, tanto del ámbito de diseño como del ámbito de administración, y cómo puedes combinarlas para construir, como te decía hace un momento, esas visiones compartidas de futuro, que tengan rigor argumentativo, pero que también tengan ese espacio de innovación, de creación estratégica, de divergencia, para poder apostar a un futuro distinto al presente, ¿no? Entonces, esa es la búsqueda de la combinación de esos dos tintes. Para los que no sabemos nada, ¿qué es el liderazgo visionario y cómo se diseña un futuro? ¿Qué es el liderazgo visionario en síntesis y en mis palabras? Es esa persona o personas que tienen la capacidad de anticiparse o ver hacia adelante y generar un escenario, una configuración de características hacia el futuro para una organización, para un proyecto o incluso para una comunidad o para una familia, ¿no?
Entonces, es esa persona que tiene esa capacidad de ir al futuro, digámoslo así, anticipar cosas que van a suceder. No estamos hablando de elementos proféticos ni nada de estas cosas, ni de consultar oráculos, pero sí básicamente de entender cómo se está moviendo el sistema, cómo se está moviendo más bien los ecosistemas en el presente y cómo tienden a moverse hacia el futuro. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de hacer eso, y constante o en algunas ocasiones lo muestras en tus equipos de trabajo, la gente va empezando a confiar en lo que algunos llaman tu intuición hacia lo que va a suceder. Entonces tú dices, tengamos cuidado porque este mercado se nos puede caer. O tú puedes llegar a decir, creo que el escenario más probable de lo que va a ocurrir es esto en cierto caso. Y esas cosas pasan, entonces empiezas a ganar esa credibilidad, no como adivino, sino como analista del futuro, co-creador de futuros. Entonces, eso hace que la gente empiece a poner confianza en ti. Y tú sabes que en el liderazgo tiene que haber confianza, tiene que haber capacidad, digamos, de incidir. Entonces las personas ya te empiezan a preguntar y empiezan a decir, ¿tú qué opinas? ¿Qué puede ocurrir con esta situación? Y empiezas digamos, a tomar una posición de liderazgo. Entonces, lo que tú dices es escuchado y basado en eso se toman decisiones estratégicas dentro de las organizaciones. ¿Alguna vez te has sentido mago de decir, de que tú sepas de, bueno, yo lo que estoy haciendo es analizar datos y hacer una perspectiva de futuro, pero aquí en el entorno me están tomando como si yo tuviera la bola de cristal? ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, 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 me ha pasado alguna vez y es importante aterrizar eso. De hecho, lo que tú dices me encanta porque yo tengo en mi escritorio guardado en mi estudio una bola de cristal, ¿no? Y algunas veces te llegan empresarios preguntan, dígame cuál es el futuro de mi organización, ¿cierto? Pues yo abro el cajón, saco mi bola de cristal, la pongo en la mitad y empiezo a hacer toda la mimética del tema. Y entonces el empresario, claro, se sobresalta y dice, ¿usted qué está haciendo? Y yo, pues, adivinando, es que eso es lo que usted me está pidiendo, ¿cierto? No funciona así. Esto se basa en una analítica de datos. Entonces, tú analizas no solamente el presente, sino tienes que empezar a mirar la retrospectiva de los fenómenos, la perspectiva presente de los fenómenos, para poder empezar a generar hipótesis o conjetura de las prospectivas de esos fenómenos. Entonces, cuando le haces caer en cuenta al empresario, es que esto yo no lo adivino, es que lo vamos a trabajar conjuntamente. Nadie tiene el derecho de decirle a nadie cuál es su futuro. Se construye colaborativamente. Entonces, es la primera sorpresa que muchos se llevan de que las metodologías son co-creativas, colaborativas, abiertas, de intercambio de argumentos, de discusión. ¿Y sabes qué ventaja tienen estos modelos, por ejemplo, con planeaciones tradicionales? Que los modelos de planeación tradicional muchas veces, cuando sale el grupo de líderes iluminados y se van a un club a las afueras de la ciudad a dilucidar sobre el futuro de la organización, vuelven con las escrituras reveladas de qué tiene que hacer la organización, tienen que empezar a pelear, porque básicamente es así, a luchar con los colaboradores para que se unan a eso que ellos han escrito. Cuando tú trabajas diseños, co-creación de diseños de futuros, a las personas las introducimos durante todo el proceso en la metodología participativa, por ende al final no necesitas una campaña de comunicación para hacer que la gente se afilie a lo que se propone la organización como visión de futuro, sino que se da por naturaleza. ¿Por qué? Porque la gente participó en el proceso, argumentó, algunas cosas se las aprobaron, otras se las tumbaron, pero ella se tiene, algo que también decimos por acá, tiene la camiseta puesta, se identifica con esa visión, entonces es mucho más fácil que la organización fluya hacia el futuro porque los colaboradores participaron en el proceso y no les llegaron como una abducción de un objeto volador no identificado que tiene que cumplir sí o sí con sus indicadores. Me surge como pregunta, todo este proceso que tú haces de diseño de futuros, no sé si tendrás alguna anécdota que nos puedas contar de algún planteamiento que hayas hecho, la retrospectiva de datos,
y la perspectiva a futuro y que alguien haya dicho, no me gusta lo que me cuentas, cámbialo? Varias veces, una de ellas me costó mucho respecto a mi imagen para una empresa internacional que estaba pidiendo, yo trabajaba para el Nodo de Colombia, ellos estaban recogiendo información en la sede en Nueva York para generar un informe de tendencias global. Entonces nos habían pedido a todos los nodos que reportáramos posibles tendencias de ruptura hacia el futuro. Yo incluí el transhumanismo, lo introduje desde el ámbito sociológico. Esto fue hace ya como unos 20 años. Me dijeron que eso era basura, que hablar del transhumanismo no era, que tecnológicamente sí, pero que eso ya lo tenía asignado otra persona, entonces que borrara esa tendencia y que buscara otra. Y yo lo había enfocado ahora desde el sentido humano y hoy lo ves desde la perspectiva de todo el tema de ideología de género, hoy lo ves con todo el tema del transespecie, entonces pues no soy profeta, pero digamos que internamente he podido decir que profesionalmente no estaba desubicado y que las cosas se dieron. Ha pasado en otros ámbitos también. Hace unos años trabajé con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y salió un ámbito particular, el aumento de las mascotas. Entonces me decían, ¿y qué tiene que ver el aumento de las mascotas con la seguridad vial? Y le dije, pues que van a haber más animales en las calles. Sí, entonces, cada vez va a haber gente saliendo con mascotas atípicas, ¿cierto? Ya no va a ser solo el perro y el gato, sino que vas a poder ver a alguien saliendo con un camello, con un cerdo, con una tarántula, y eso puede crear caos en el tráfico, ¿no? Entonces, en ese momento también me dijeron, bueno, y se dejó por allá. ¿Qué hago yo en esos casos? En esos casos simplemente lo que hago es dejar escrito en el informe. Yo, para que el día de mañana, si alguien llega y dice, oye, pero usted cómo no vio el transhumanismo, yo puedo decirle, no, yo sí lo vi, pero no me dejaron verlo. Esa es más o menos la idea. Hay cosas que no son agradables de ver. Antes has mencionado también que en este diseño de futuros hay un espacio para la innovación y la divergencia. ¿Cómo se gestiona hoy en día la divergencia de opiniones, de posturas en las organizaciones? De hecho, me preocupo más cuando no tengo divergencia que cuando la tengo, porque cuando no tienes divergencia, cuando todo es como muy homogéneo, te preguntas, caray, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿son robots en esta organización? ¿Son autómatas? Entonces ahí también empiezas a mirar los liderazgos que hay detrás de las organizaciones, ¿no? Si tienes un líder que todo el mundo lo que él dice, como que nadie se atreve a confrontar la propuesta de ese líder. ¿Qué haces en esos casos donde, por ejemplo, tienes un líder autocrático en una organización que no te permite, digamos, diferentes tonalidades de pensamiento en sus equipos de trabajo? Pues lo que haces en ese caso es utilizar metodologías. Yo lo que hago es metodologías que me permitan percibir esa divergencia. Ejemplo, votación oculta, ¿cierto? Entonces, puedes generar elementos o votación por equipos donde de alguna manera se mimetiza quién dijo qué, porque desafortunadamente a veces con liderazgos inquisidores la gente teme opinar o expresar. Entonces, lo que hacemos es abrir ámbitos de confianza a través de diferentes metodologías. Eso es, en términos generales, como lo he manejado en las experiencias que he tenido. Moviéndonos un poquito ahora que nos cuentas un poco sobre las instituciones educativas, tú mismo como docente me comentabas que lo que tú te propones es tocar corazones más que sembrar intelectos, sino sembrar inquietudes. Cuéntanos un poquito más sobre eso. A mí no me gusta hablar tanto de docente, sino más bien de mentor o de maestro. Trato de buscarse, ocupar ese rol desde la profundidad de su significado de esas palabras. Procuro moverme a ámbitos distintos constantemente del saber dentro de lo que me permiten las asignaturas que manejo, los módulos que trabajo. Si yo logro que el estudiante le quede una semilla, por ejemplo, de pensamiento de futuro en su vida, porque hoy sabemos que la filosofía contemporánea de los lifestyle nos dicen vive el aquí y el ahora. Entonces la mayoría de los estudiantes están viviendo el aquí y el ahora. Y cuando tú les empiezas a hablar de futuros de 10 años, de 20 años, de 50 años, pues muchos como que no va conmigo. Yo
hay una universidad donde trabajo 2 niveles. El primer nivel que trabajo es creatividad estratégica y en el segundo, diseño de futuros. Entonces, en creatividad estratégica, lo que busco es sensibilizarlos con quiénes son ellos como seres creativos, ¿sí? Entonces, allí empezamos el proceso de liderazgo, que empiecen a liderarse como creativos. Y luego, teniendo en cuenta esa fuerte tendencia de millennials y centennials a transformar el mundo, a querer que las cosas no sigan como van, entonces es cuando puedes entrar con el diseño de futuros a cambiar imaginarios presentes para construir sueños en el futuro. Entonces, cuando le empiezas a cambiar eso y decirles eso que tú piensas, que tu política y tu posición activista personal piensa, lo puedes expresar a través de diseño especulativo, diseño crítico, diseño experiencial. Entonces, empiezan a motivarse y a sentir que lo que tienen por dentro sí puede compaginarse con esos elementos que tiene, digamos, metodológicamente la asignatura y terminan diciendo, sabes que esto puede servir para algo. Y eso es lo que me gusta, que ellos al final sientan que de alguna manera algo les quedó en sus vidas, tanto a nivel personal como profesional, para construir su futuro. Un poco también en la línea de lo que decías, ¿no? Al final de liderar tu futuro y de liderar tu vida. ¿Cómo percibes eso? O sea, ya son más conscientes de decir, yo tengo las riendas de mi vida. Quizá en el mundo laboral yo no sea el líder de un equipo, pero soy líder de lo que yo hago y de lo que yo quiero hacer y yo tengo también mis poderes de decisión. ¿Cómo ves eso? Mira, yo lo trabajo con el concepto de círculos de influencia. Todos, tú lo debes conocer, todos tenemos círculos de influencia, los sean conscientes o no sean conscientes. Es ayudarles a encontrar esos círculos de influencia. Tienes injerencia sobre personas y a veces más de lo que piensas, ¿no? Que sean conscientes, por ejemplo, de un hermano, una hermana menor que está en su casa y que ve lo que ellos hacen. Tienes allí un círculo de influencia, ¿no? También en equipos de proyecto, en equipos de gestión de proyectos, pues yo no soy el líder del proyecto, pero tengo círculo de influencia. De hecho, por ejemplo, en posgrado les digo, ¿cuántas veces ustedes se han enfrentado en sus organizaciones a que unos son los que tienen el poder y otros son los que saben? Entonces, una cosa es quien tiene el cargo, ¿sí? El cargo de gerente, líder, lo que sea, ¿cierto? Y cuando hay dudas o cuando se quiere mirar cómo solucionar algo, se llama a otro tipo de personas que son los que saben, ¿cierto? Entonces, esos son los círculos de influencia. Los círculos de influencia no dependen de una jerarquía, dependen de qué tanto influencias, qué tanto estás tú incidiendo en el ámbito en el que te encuentras. Entonces, yo les decía, o lo que les propongo es, cuando tú trabajas tus círculos de influencia, tarde o que temprano vas a llegar a lugares de influencia, porque a veces estamos en lugares de influencia sin tener influencia, o por lo menos sin tener una positiva influencia. Cuando tu forma de ser, tus capacidades, tus habilidades, tu carisma, se empiezan a expresar y empiezas a entender que el liderazgo no es un puesto, no es un cargo, sino es como tú interactúas con tu entorno y lo que dejas sembrado en él para dar frutos. Entonces, empiezan a entender que todos ellos pues tienen lugares de influencia mucho mayores el cargo de ser gerente. Ahí, a través de la teoría de círculos de influencia, es que yo procuro, digamos, sacarlos de esa. Y lo otro que pues ya lo hemos conversado es el hecho de saber que ellos mínimo tienen que gerenciar sus vidas. Es que no somos conscientes a veces de eso, ¿sí? Nos encanta ir hacia final de año y sacar esos espacios que mencionábamos hace un rato y sacar tiempo para proyectar, prospectar, planear las organizaciones, los emprendimientos, pero a la vida personal no le sacamos tiempo, no le sacamos unos indicadores mínimos, no estamos hablando de cosas sofisticadas, no, pueden ser cosas muy divertidas. Pueden ser cosas muy ágiles y muy expeditas, muy fáciles de construir. Con todo esto que nos cuentas, con todo el bagaje que tienes a las espaldas, en general, ¿qué consejo les darías a las personas jóvenes de hoy en día en torno al liderazgo?
es importante encontrar, yo pienso, el propósito. Yo creo que la clave es, ¿cuál es el propósito que tú tienes? ¿Sí? ¿Cuál es tu propósito de vida? Y a partir de la arquitectura del propósito, construirlo de afuera hacia adentro, personalmente me ha costado mucho y ha sido un error en mi vida, No lo pongo como dogma, porque cada quien tiene que encontrar su camino. Pero he encontrado que es mucho mejor cuando lo haces de adentro hacia afuera. Es decir, yo empecé colocando mi propósito en una empresa, en un emprendimiento, quebré muchas veces, me frustré, sí, pero todo eso estaba afuera, ¿cierto? Y eso me estaba cargando, o más bien me estaba volviendo vacío por dentro, porque sentía que lo que hacía afuera no me llenaba. Cuando en alguna etapa de mi vida invertí la ecuación, dije, tengo que hacerlo desde adentro hacia afuera. Y empecé a decir, oye, ¿yo qué quiero hacer como Enrique? No como empresa, como Enrique emprendedor, con esta empresa, o en algún momento tuve una empresa de termoplásticos, en otro momento tuve una empresa exportadora de artesanías, me moví en muchos ámbitos. Sí, pero no, nada me llenaba, era como una draga comiendo y comiendo y comiendo cosas, sí, y como decimos hoy, los millennials quieren comerse el mundo, pero si no tienes por dentro unos elementos mínimos, básicos, que te den un norte, un faro, te pierdes, por lo menos fue lo que me pasó a mí en mi caminar, y hasta que no entendí que debía colocar unos faros, porque entonces vienen las frustraciones, las ansiedades, las depresiones, ¿cierto? Y muchos quedan inhabilitados para construir ni siquiera su futuro, su presente, se quedan congelados, agobiados por este tipo de situaciones mentales, ¿cierto? Entendí que no había que ser como el roble y que había que ser un poco más flexible que el bambú, la guadua, ¿cierto? Que se doblan y se vuelven y se levantan, pero que tienen raíces profundas. Y es que la naturaleza nos enseña, profundiza tus raíces. Entonces, ese consejo es, busca tus raíces. Cuando hablo de raíces no es de quedarte quieto en el sentido físico espacial, me estás entendiendo, sino En en un el sentido sentido más, quizá más profundo. espiritual de uno mismo, ¿no? Exacto. No estoy aquí para dar clases de espiritualidad, pero personalmente yo tengo mi eje, sí, espiritual, en qué creo, en qué fundamento mi giro, lo veo como un trompo, ese jueguito que gira sobre un eje. Entonces, establece un eje y a partir de ahí todo lo demás, toda la masa de ese trompo que gira, pues se balancea a partir del eje. Eso fue lo que yo aprendí a balancear en mi vida y pues no puedes enseñar sino lo que has tú aprendido, ¿no? Entonces ese sería mi consejo. Busca tu eje. ¿Cuál es tu eje? Aunque no necesariamente sea un elemento fijo, sino un elemento que te dé sentido, que te dé ese sentido de trascendencia, ese sentido de propósito para poder sobrepasar más fácilmente esos espacios donde sientes que no lideras ni tu vida. Pues muchísimas gracias, Enrique. Gracias por compartir con nosotras tu caminar, tu experiencia. Bueno, has dicho que la docencia no se trata de dar conocimiento, pero bueno, gracias por compartir con nosotras tu conocimiento y gracias por tu tiempo, que de verdad yo lo he disfrutado muchísimo. Me quedo con muchísimas cosas y nada, un placer haber charlado contigo. No, María, a ti, a Juan, a Teclata, muchas gracias por este espacio, por esta invitación. Y bueno, siempre estaremos dispuestos a compartir y a colaborar con Teclatam, que lo llevamos en nuestro corazón. Muchísimas gracias, Enrique. Que vaya muy bien. Bye, María, que estés bien.